Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, a ver cómo estaba. Si empezamos con este ánimo, a ver. Bien, bueno. Bueno, la verdad que estoy muy feliz, muy agradecida de estar hoy aquí con ustedes. Gracias, bueno, José, todos por la invitación. Y sobre todo lo que quiero que valoremos es este punto de encuentro, ¿no? De ¿dónde están los productores? Levanten la mano los que son productores. Bien ahí, los productores, gracias a ellos que tienen el coraje de clavar dólares en la tierra. También los proveedores de insumos, ¿dónde están los proveedores de insumos? Levanten la mano. Hoy le pueden estar vendiendo a los productores y también está el otro eslabón, muy importante y es del que venimos a hablar, el financiamiento, porque todo muy lindo, pero acá es cómo se paga, ¿no? ¿Cómo se paga? ¿Cuándo lo pago? ¿No? La gran pregunta de la campaña, una campaña inédita que dejó nuestros bolsillos mucho más flacos de lo esperado. Así que bueno, es lo que vamos hoy a compartir. Me voy a parar por acá. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos a empezar, ¿no? Un poco quería resaltar esto, lo que hablamos recién de los eslabones, ¿no? De estos 3 eslabones tan importantes. Y por qué para mí es tan importante y realmente siento una gran emoción de estar hoy aquí. Si vos me preguntás una imagen de la infancia, es atando chorizos en el campo de mis bisabuelos, donde se unían todos los productores y los vecinos en esas carneadas de vecinos, ¿no? Y yo vengo de Vigán, provincia de Santa Fe, un pueblo que no lo divide la vía, y así nacimos, así crecí, con ese espíritu cooperativo que es el operar juntos, que es lo que hoy ustedes están haciendo. Hoy este es un punto de encuentro donde cada uno de ustedes, a pesar de, generan un punto de encuentro para desde lo que cada uno sabe hacer, producir, vender insumos, vender soluciones financieras, todos puedan hacer un mejor negocio. Y desde Vigán, desde ese grito de Alcorta, ¿no? Desde ese grito sagrado donde los productores alzaron ese grito para que les vaya mejor, ¿no? Entonces, como que estos 100 años de Federación Agraria también un poco viene a poner esa chispita, ¿no es cierto?, del encuentro, y hoy estamos 111 años después con una campaña inédita donde, bueno, esta es otra cosa que hago, #Agrodibus, planteo las problemáticas del sector de una manera más simpática, por decirlo de alguna manera, y hoy estamos a 111 años de aquel grito de Alcorta con muchos problemas, con conflictos, ¿no?, entre arrendatarios, murió el trigo, no sabían si sembrar maíz o no, la campaña que no fue, muchos liquidando stocks. Entonces, bueno, la gran pregunta de esta campaña es, más allá de cómo financiarte mejor, ¿quién me financia? Y para los proveedores de insumos, ¿a quién financia? Entonces yo les voy a compartir hoy, digamos, 3 llaves. Yo quiero que se vayan de hoy acá con 3 llaves de claves de financiamiento. Y vamos a empezar con la primera. Vamos con una llave ancestral, una llave más clásica, ¿no?, y una llave más inteligente, más actual, ¿no? Entonces quiero que se lleven estas 3 llaves para sus decisiones. Porque más allá del momento económico que estemos viviendo y que hoy, no sé, tenemos determinado, no sé, nivel de devaluación o de inflación esperada, mañana cambian las condiciones, pero hay cosas que no cambian. Y yo lo que quiero que se lleven es esta primer llave ancestral que abre cualquier puerta y que abre cualquier candado, que es la confianza. Es la confianza que ustedes sepan construir. Porque crédito viene de credere, de creer, y les van a dar financiamiento siempre y cuando, ¿qué?, crean en ustedes. Entonces, lo primero que tienen que hacer en esta campaña inédita es construir confianza, dar la cara, si no se puede ir a plantear qué es lo que está pasando. Entonces, esa primer llave, independientemente del contexto, es la primera que tienen que saber construir.
Y eso es lo que ustedes hoy también están haciendo, construyendo confianza, construyendo relaciones, y es el principal capital que van a poder construir para el futuro, independientemente del momento económico que nos toque vivir. La segunda llave, que es la clásica, que todos, digamos, hay muchas herramientas financieras que todos ustedes ya saben manejar. Sin embargo, yo les voy a traer algunos tips, quiero que compartamos algunos tips, porque lo que veo desde estar cerca del productor y de estar cerca de los proveedores de insumos, porque es mi camino. Yo empecé en el Banco de Junín, 26 años tenía, un banco de productores agropecuarios, se había que empezar a analizar las carpetas no por la cantidad de hectáreas que tenían, sino empezar a hablar del plan de siembra, empezar a hablar del flujo de fondos. Y cuando estuve desde el lugar, desde los proveedores de insumos, es cómo generarles herramientas financieras para que ustedes puedan comprar sus insumos de una manera mucho más ágil y mucho más simple. Entonces, en esa llave clásica, ¿no?, que ya todos sabemos, ¿no?, o sea, los canjes, los cheques, las tarjetas, yo les quiero traer algunos tips que les permiten ganar kilos afuera del lote, ¿no? Porque eso es lo importante del financiamiento, cómo el financiamiento me puede apalancar mi margen. Con las tarjetas de crédito, yo les quiero, más allá de que se congela el tipo de cambio, y con los cheques, cuando ustedes, lo primero que tienen que hacer cuando ustedes hacen un negocio con cheques, es si congelan o no el tipo de cambio, porque tienen que mirar las facturitas, si congela o no congela el tipo de cambio. Y más allá de eso, cuando ustedes descuentan cheques porque quieren aprovechar un mejor valor futuro del grano, vieron, han aparecido últimamente algunas oportunidades, es decir, vendo la soja en noviembre, o vendo el maíz diciembre, descuento ese cheque. Muchas veces lo que no se calcula es que esa ganancia me ayuda, me compensa ese costo financiero. Y muchas veces lo que no se calcula o lo que no se tiene en cuenta es la diferencia en una tasa adelantada y una tasa vencida. Y muchas veces, digamos, las entidades en las cuales nosotros descontamos esos cheques no son como muy claros en ese cálculo. Entonces yo lo que los invito es a que controlen esas liquidaciones. Hoy tenemos tasas anuales de más del 100%, 3 dígitos. Y vos decís, es impensado. Entonces, algo que tenemos que pensar es que para la tasa mínima para los productores que tienen más del 5% de existencia de soja, esa tasa es el 120% de la tasa de política monetaria. O sea que la tasa mínima que ustedes van a estar pagando en un banco es del 116,4%. Yo creo que ustedes más de uno habrá comprado el año pasado a tasas de menos de la mitad de esto, ¿no? Y esas tasas hoy quedaron en el pasado, y yo sé que muchos se pueden estar seducidos a, bueno, vamos a ver ahora después algunos ejemplos de por qué hay que pensar y hacer bien los cálculos. ¿Por qué? Porque una tasa del 105% implica una tasa adelantada del 51%. Entonces ustedes tienen que calcular bien, porque ojo al piojo cuando empiezan a hacer los cálculos y realmente hasta qué punto les apalanca o no les apalanca el negocio, ¿no? Y con las tarjetas, esto es un mensaje tanto para ustedes productores como para los proveedores de insumos, porque tienen que saber cómo opera cada tarjeta, porque muchas veces se puede estar llevando rentabilidad por no estar haciendo bien los cálculos del costo financiero total. Entonces, por más que sean, Mónica, ya sé cómo se opera con la tarjeta, pero muchas veces lo que pasa es que no queda muy en claro quién cobra los intereses, y muchas veces están pagando intereses 2 veces, o no han tenido los proveedores de insumos algún reclamo del productor. Escúchame, me cobraron este interés o me cobraron tasa variable y vos me dijiste que era tasa fija. Entonces, para los proveedores de insumos, trabajen en conjunto con los bancos, sepan bien cómo opera cada tarjeta para estar también protegiendo al productor, no llevarse sorpresas y que lo financiero no contamine las relaciones comerciales. Y
y sobre todo empezar a mirar algunas cuestiones que elevan el costo financiero, como algunas comisiones de riesgo contingente que las tienen que tener consideradas dentro de ese costo financiero total. Y llevarlo siempre a una tasa nominal anual vencida. Y con respecto a los canjes, yo tengo un amor especial por los canjes, porque bueno, me tocó implementar, o sea, en el 2002 la única manera de hacer negocios era con canjes. Creo que es una herramienta que se le puede sacar mucho más el jugo, sobre todo por, ya después también quizás lo vean con Mariano, las ventajas impositivas, ¿no? Sobre todo porque hoy, supongamos una soja de 100.000 pesos, vamos a redondear, implica retener en tu mano por evitar retenciones de IVA, retenciones de ganancias e impuesto al cheque aproximadamente entre 19 y 27 quintales según si sos CISA 1 o si sos CISA 2. Esto es importante que ustedes sepan qué CISA son para ver, o sea, hoy entre vender, digamos, entre pagar con un cheque y tener que vender grano para honrarlo y tener la posibilidad de hacer un canje, gente, hagan canje. Y ustedes como proveedores de insumos, todos tienen que tenerlo en la paleta de opciones porque más que todo en un año con tanto impacto inflacionario, donde hoy el costo del dinero, ¿no? O sea, si hoy les retienen IVA, ¿no? Y 186.000, evitarse 186.000 pesos de ponerle de retención de IVA, si me lo devuelven en 60 días, al costo del dinero de aproximadamente el 10%, vale un 80%. Entonces, todo lo que podamos evitar que queden las garras de Alberto y que siga quedando en nuestro bolsillo para poder seguir haciendo mejores negocios, implementen canje. Después ya vamos a ver algunas cuestiones de canje en disponible o canje futuro, ¿no? Pero bueno, es más plata en tu bolsillo. Y por el lado de, digamos, dar un pasito más allá y avanzar un poco en esta tercer llave, yo digo, digamos, avanzar un poquito, tenemos que cambiar, yo digo, 3 paradigmas básicos de financiamiento. Yo digo, son 3 P. La primer P que tienen que cambiar es el plazo. ¿Cómo se endeuda la mayoría de ustedes en la compra de insumos? ¿A cosecha o no? ¿No? ¿Y qué pasó esta campaña? No vino. ¿Y qué pasó? No se puede pagar. Entonces, la primer P, el primer paradigma que tienen que cambiar es el del plazo. Entonces, tienen que tener una parte del financiamiento que ustedes lo puedan rolear a más plazo. O sea, y muchas veces yo sé que los bancos o las entidades financieras no siempre están preparados para darles esas oportunidades de plazo. Pero ustedes tienen que empezar a mirar más allá cómo parte de su deuda la pueden ir generando un colchón de a más largo plazo, ¿no? Y no tener todo el financiamiento a cosecha. El otro paradigma, perdón, ¿cómo vuelvo para atrás acá? Perdón, me olvidé. La segunda P que tienen que cambiar es el por qué. ¿Por qué me endeudo? Y no siempre me tengo que endeudar porque necesito, porque tengo la billetera flaca. Muchas veces me endeudo porque me conviene. ¿Por qué? Porque la tasa de tu activo espero que esté más caro que lo que me va a salir la tasa de financiamiento. Entonces, generalmente podemos llegar a pensar una tasa de inflación del 200% a una tasa de endeudamiento del 100%, me conviene endeudarme. Entonces, el segundo paradigma que tienen que cambiar es el por qué me endeudo. No siempre es porque tengo la billetera flaca. Y la tercer P que tienen que cambiar es los proveedores de soluciones financieras. Generalmente, ¿dónde van? ¿Al proveedor de insumo o al banco? Son los dos principales. Y entonces empezar a mirar otras ventanas de financiamiento que podemos llegar a mirar, que ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Pero creo que se lleven esas 3 cuestiones para cambiar. El plazo, el porqué y los proveedores. Y la forma de hacerlo es a través, yo un poco, digamos, es como la barreta, ¿no? La barreta que nos permite, ¿no? Apalancar, ¿no? Y
A través del mercado de capitales, a través del mercado de futuros, y algo que van a empezar a ver, van a ver a la tarde con instrumentos digitales, van a ver cómo ustedes pueden apalancar, potenciar, hacer que ese financiamiento pueda jugar más a favor de ustedes y ganar kilos afuera del lote. ¿Por qué? Soy una convencida de que empezar a operar en el mercado de capitales se les abre otro abanico. Primero porque es una ventana que siempre está. Y acá yo lo que quiero decir un poco, sé que hay bancos, sé que hay otras instituciones financieras, no piensen que van a competir con ustedes. Generalmente los bancos asisten $2 de cada 10 que ustedes necesitan para sembrar. Hay espacio para todos, entonces empecemos a trabajar de una manera más coordinada. Incluso hay muchos bancos que también tienen la parte bursátil y ustedes también pueden operar a través de ellos. Pero en el mercado de capitales, digo, como el sol siempre está. Entonces ustedes tienen no solamente oportunidades de poder financiarse a más largo plazo, sino también que pueden invertir. Por otro lado, mejora el clima interno, el trabajo en equipo, porque muchas veces esto hace que tengamos que mirar cosas que antes no mirábamos de nuestra gestión. Entonces esto facilita, ¿no? O sea, tener que empezar a armar o carpetas para las SGR, y yo sé que a veces puede resultar ser engorroso, pero lo importante es que te permite estar bien peinado y bien planchado, cosa que cuando esté la oportunidad de tasas bajas, ustedes puedan aprovechar esas oportunidades de financiamiento o de inversión que pueden tener en el mercado de capitales. Y sobre todo, algo muy importante que no siempre se dice, es que cuando vos tomás financiamiento en el mercado de capitales, esos intereses no llevan IVA. Entonces le disminuye el costo financiero total. Díganme, ¿cómo están con el IVA? Destilan IVA a crédito fiscal, supongo, por las orejas, ¿no? ¿O no les sale crédito fiscal por las orejas? ¿No tienen mucho crédito fiscal inmovilizado? Ese crédito fiscal inmovilizado que es plata del bolsillo que la tienen parada y no les está generando nada. Entonces, estar financiándose por ahí en el mercado de capitales con alguna otra herramienta financiera les permite bajar el costo financiero total porque no pagan IVA sobre los intereses. Y sobre todas las cosas, yo les traje algunas líneas principales que ustedes pueden estar tomando, pero básicamente, o sea, los cheques de pago diferido, bueno, las facturas de crédito electrónico no es tanto para el agro, pero sí los pagarés y las obligaciones negociables simples, que hoy muchos están operando. Y con los pagarés, díganme una cosa, ¿por qué le tienen tanto miedo a un pagaré? O sea, yo miraba el inventario de mi bisabuelo hace ciento y pico, hace más de 100 años, y tenía pagarés. O sea, ¿por qué le tienen tanto miedo al pagaré si es lo mismo que un cheque? ¿Y les parece que estar firmando un pagaré para un mercado de capitales es como que estarían vendiendo la joya de la abuela? Entonces, hay posibilidades de estar. Y otra cosa más es que generalmente eso también es una invitación para los bancos, para las entidades financieras. Escuchen más al productor de qué líneas, qué necesita, porque muchas veces esos vencimientos cada 6 meses o capital anual, y por ahí a veces no coincide con el verdadero flujo de ustedes. Y un pagaré bursátil, un pagaré en la bolsa, les permite acomodar realmente los vencimientos a cuando ustedes tienen flujos o cuando les conviene vender un activo, porque al estar desestacionalizado les permite capturar un mayor valor. Y tanto, digamos, para obtener financiamiento como también para invertir, ¿no? Porque hoy, digamos, hay muchos fondos, digamos, que están buscando colocación, y que ustedes pueden estar no solamente buscando financiamiento, sino también invirtiendo en alguna obligación negociable. Si miramos cómo está creciendo, digamos, el mercado de valores, los instrumentos de financiamiento, en un año creció casi el 300% anual, y los pagarés crecieron un 800% anual. Fíjense cómo, a lo mejor no teniendo en las entidades financieras algunos, digamos, no significa, digo, en un año
donde lo financiero es clave, donde hay tantos millones, miles de millones de dólares que no están, bueno, hay otra ventana que está abierta para aquello que los bancos no pueden estar hoy asistiendo. Entonces esto es como lo que hoy está sucediendo acá. ¿Cómo se pueden complementar? ¿Cómo podemos complementar dentro de lo que cada uno hace o de las fortalezas de cada fuente de financiamiento? Y no significa una o la otra. Pueden convivir todas. Podés convivir con esas tres llaves. La clásica, la que te abre todas las puertas y también avanzar un poquitito, dar un pasito más en aquellas herramientas de financiamiento en otros mercados. Y por otro lado, por eso tiene una bandera argentina. Estamos en la semana de mayo, ¿no? En la semana de mayo, una semana patria. Y antes mirábamos el mercado de capitales como que era algo para la gente de capital, la gente de Buenos Aires. Y hoy con todos los instrumentos, es una herramienta totalmente federal. Hoy cualquiera de ustedes puede estar vendiendo cheques o pagarés online. Entonces, fíjense cómo han crecido todos los instrumentos digitales, ¿no? Y fíjense qué están haciendo los grandes, fíjense cómo se están endeudando, ¿no? En plazos de 24, 36 meses, tasa cero en dólares, ¿no? Hay muy cuantos que están, digamos, endeudándose en el mercado de capitales. Y el otro saltito que les invito a mirar, que les invito a investigar, para quienes aún no lo hayan hecho, es también apalancarse en los mercados de futuros de granos, ¿no? Empezar a mirar, ¿qué está pasando con mis granos? ¿Qué está pasando con el futuro de mis granos? Y el rol social que cumplen los mercados de futuros, que pueden mirarlo a través del Matua Rofex, es descubrir, un poco desnudar, es una brújula. Yo no digo, no es la verdad de la milanesa. ¿Significa que va a estar el grano a ese precio? No, pero te da una brújula y vos podés estar tomando coberturas o cerrando precio con tu corredor para poder proteger el margen, ¿no? Y también te permite cubrir o trasladar ese riesgo-precio que vos no querés asumir. Y también, llegado el caso, también obtener una renta financiera. Pero vamos acá, hay una luz verde en el camino que quiero que la veamos, y esto es para todos, que estamos en una mejor relación insumo-producto. Yo sé que algunos insumos han bajado un poquitito más, pero lo que quiero que se lleven es esto. Respecto al año pasado, los insumos bajaron mucho más, sacando la bolsa de maíz que está un poquito más cara, pero bajaron mucho más de lo que bajaron los granos. Entonces, hoy ustedes están con un mayor poder de compra para poder hacer mejores negocios para todos. Por eso qué bueno que estén haciendo este encuentro, porque, digamos, los insumos bajaron, pero ustedes, los granos, bajaron mucho menos. Incluso lo que quiero que lleguen a ver, porque muchas veces el dólar, este famoso dólar soja que vino acá a confundirnos, cuando nosotros dividimos la soja por el tipo de cambio oficial, en realidad la soja, estamos en una soja de 4.40, no es una soja de 3.50, ¿está? Entonces, respecto al año pasado, a misma fecha, en realidad la soja disponible hoy está más cara que la del año pasado, ¿está? Y si miramos a cosecha, yo me tomé el trabajo de mirar, bueno, a ver, el año pasado, mayo, ¿cuánto estaba un trigo diciembre 22? 3.53, ¿no? Fíjense que esta es otra cosa muy importante, porque ustedes se endeudaron con los insumos más caros de la historia, pero hoy, digamos, a cosecha, fíjense que todos los valores bajaron. O sea, si yo miro a cosecha, todos los valores, lo que más bajó fue el trigo, también que venía por una cuestión geopolítica de la guerra, pero fíjense lo que pasó con el maíz y fíjense, la soja fue la que menos bajó, mirándolo a cosecha. ¿Cuánto está la soja el año que viene? ¿A cuánto está el maíz el año que viene? ¿Y a cuánto está el trigo a cosecha? ¿No? Entonces, esto también un poco tenerlo en cuenta, porque mirando para adelante los granos, bueno, no sé si vamos a poder capturar mucho desde el punto de vista de precio. Por eso los invito a que estén tan atentos desde lo productivo, porque creo que es un año para capturar más valor desde lo productivo y ponerle mucho foco a lo productivo, porque no sé si el precio
soy un poquito escéptica que les pueda agregar mucho valor. Así que también mucho foco en lo productivo y qué bueno que hoy todos los proveedores de insumos les estén dando tantas novedades para que la Q, los quintales que ustedes obtengan, tengan un mayor nivel de previsibilidad. Llevándolo a cada producto, fíjense cuántos kilos menos ustedes necesitan de trigo, maíz y soja para comprar urea, para comprar glifosato, para comprar los fosfatos y para comprar, bueno, la bolsa de maíz es la que les da un poquito más elevada, pero digamos, estamos en un buen momento para cerrar insumos. Saquen todas las fotos que quieran, yo después se las voy a mandar la presentación. Y algunas luces amarillas. O sea, la luz verde, lo que tenemos vale más para hacer negocios. Algunas luces amarillas. Hace un mes veníamos con una tasa de devaluación implícita del 167%. Ay, perdón. Ahí está. El 19 de mayo, 205%. ¿Y anoche qué pasó? Yo esta presentación ya la había mandado, ¿no? ¿Ayer qué pasó? ¿El dólar futuro qué pasó? Otra vez se pinchó. Y decidimos, y les iba a cambiar la presentación, y la volví a hacer. Pero dijimos, no, vamos a dejarlo, porque es parte del país que vivimos. Hoy, una decisión que tomás hoy, mañana te cambian las reglas del juego. Hoy volvimos y hoy la tasa de devaluación implícita que tenés es del 184%. O sea, de acá a un año esperamos que el dólar esté, bajó ayer, de 6,86 se fue a 640. Entonces, la cuestión es que hoy tenemos que convivir. Yo tengo un modelito cuando tienen que decidir las compras de insumos y de financiamiento. Siempre evaluar cuál es la condición, que siempre tenemos que mirar el costo financiero total. Hoy, ¿qué tasa le están ofreciendo de los pocos negocios que quedaron en pesos? Entre el 100%. O sea, creo que lo más bajo que vi fue el 8,5, que te da un 102 anual. Pero también tenés que mirarlo en el costo financiero total. Entonces, hoy tenés financiamientos en pesos entre el 100 y el 120. Una tasa de evaluación que puede estar al 180 y una tasa de inflación que puede estar entre el 160 y 100, entre el 160 y 200% al ritmo que venimos. Y yo digo, ¿estas dos tasas podemos hacer algo? No. No sabemos cuándo van a devaluar y cuánto van a devaluar. Lo que sí queda en gestión de ustedes, en qué van a invertir, cuáles son los costos de oportunidad y cómo van a hacer valer su grano y cuándo van a tomar cobertura de grano y cuándo van a cerrar precios de su grano. Estas dos variables sí dependen de ustedes. Ahora, lo que yo lo llevo, porque a veces entramos en el facilismo, ¿no? La tasa de inflación, la condición está por debajo de la inflación y me endeudo pesos, me endeudo, porque la tasa de endeudamiento es menos que la tasa de inflación esperada. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu propia inflación? ¿Cuál es la propia inflación de tus granos, de lo que vos producís? Y cuando entramos a mirar, fíjense en un año, lo que aumentó el trigo, lo que aumentó el maíz, lo que aumentó la soja, lo que aumentó el novillo, el cerdo y la leche. ¿Y a cuánto te endeudaste? ¿Te endeudaste más? Seguro te endeudaste tasas más altas del 48-50%. Entonces, ¿hoy qué te pasa? No tenés el grano y cuando tenés que cerrar un acuerdo de financiamiento vas a tener que vender más grano para honrar esa deuda. Entonces, a lo que yo voy, cuando nosotros entramos a mirar cómo capitaliza, o sea, cuánto más puede llegar a valer nuestros granos en el futuro, fíjense, el trigo te da un 100% y en realidad el endeudamiento que te están ofreciendo es más del 100%, el costo financiero total. Si miramos el maíz, al año que viene te da un 167%, si miramos con los mercados de futuros, ¿no? Y si miramos la soja,
bueno, 145%. O sea, ¿qué quiero que te lleves? Que básicamente hoy yo no veo a los granos capitalizar mucho más que los costos de financiamiento que les están ofreciendo. Con lo cual, si además sabemos que estamos en mercados intervenidos, que ojalá el año que viene se termine, pero en realidad lo único que provocó los distintos dólares soja llegó, no era un plan de incentivos por todo, fue un pie sobre las cotizaciones de los granos, de lo que ustedes producen. Directamente estuvo totalmente manipulado lo que le pagan en dólares a ustedes, ¿no? Y entender, porque a veces nosotros solemos que somos los más importantes del planeta, pero la incidencia, o sea, el soja se produce en 3 países, en un continente, 3 países. Brasil, Estados Unidos y Argentina. Y hoy esta caída del 50% en la producción cada vez tiene menor influencia. Solamente, o sea, que nosotros no produzcamos el 50%, que perdamos el 50% de la campaña, solamente influye en un 6,5% de la oferta mundial. Y a veces nos pensamos que porque en nuestro pedacito de cielo no llovió y no pudimos cosechar, la soja tiene que aumentar. Y fíjense, el aceite de soja también está dentro del menor valor de los últimos 2 años. Hay algunos casos esto es un caso real, por eso a veces surgen algunas operaciones en el mercado de decir, bueno, a ver, vendo la soja futuro, descuento el cheque y me hago de la plata, y la verdad que cuando haces las cuentas, lo habíamos llevado a una planilla, esto fue un caso real, esto es lo que le tendrían que haber descontado intereses, pero en realidad lo que le descontaron intereses de esto, porque a veces no son claras las cuentas, y en realidad te queda como muy sabor a poco, entonces tienen, antes de hacer esas operaciones, que teóricamente les suma el valor de la soja que ustedes están vendiendo o del grano, hagan bien los números porque por ahí se pueden quedar con sabor a poco y más allá del riesgo de crédito asociados, ¿no? Y la pregunta del millón, que a veces me endeudo en pesos o me endeudo en dólares, ¿qué me conviene? Y en realidad cuando lo llevamos a los números, si bien ayer esto cambió un poquito y van a ser acá 64 millones, a lo mejor a cómo está el mercado, en realidad endeudarte en pesos sigue siendo más conveniente que tomar deuda en dólares. ¿Por qué? Porque más que sean dólares, tasa cero, después te van a cobrar la diferencia de cambio. Porque es cero en dólares, no es en pesos, en cero, ¿está? Entonces después te sorprendés cuando te aparecen las notas de débito por diferencia de cambio, ¿está? Entonces, la cuestión es que si me endeudo en pesos, a como está la soja, más o menos debería devolver entre 220 toneladas de soja o 496 de maíz, y si me endeudo en dólares, tengo que sacar bastante más de mi silo para poder honrar esas deudas. Yo sé que muchas veces no es factible obtener todo financiamiento en pesos, pero también ojo al piojo, porque me tocó vivir el 2002. ¿Qué pasó con los que estaban endeudados en dólares? ¿Se acuerdan qué pasó? Se especificaron, ¿no? Entonces yo a lo que voy, creo que estamos en momentos que no es de tomar el 100% de las decisiones de una determinada manera. ¿Me endeudo todo en pesos o cero en dólares? ¿O me endeudo todo en dólares y nada en pesos? Porque por ahí tener parte de la deuda en dólares, y no sé si en definitiva después no te termina beneficiando, porque estamos en situaciones bastante similares a aquellas del 2002, ¿no? Así que bueno, y aparte otra cosa, por lo que les mostré antes, ¿cómo se están endeudando los grandes en el mercado de capitales? En dólares. Entonces yo, son tontos si hacemos esta cuenta. Entonces yo lo que veo es que nosotros como productores nos estamos volviendo locos para obtener financiamiento en pesos y los grandes están endeudándose en dólares. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, creo que no es para tomar decisiones de todo o nada y ir tomando decisiones más chicas que me permitan disminuir el riesgo. Fíjense, esta también es otra cuenta que les traje. La tasa yo más baja hasta ahora que vi es del 8,5. Si consiguen algún proveedor de insumo que hoy estén con una tasa más baja, bienvenida. Pero cuando vos lo llevás a lo que está la soja, el maíz y el trigo en el futuro, fíjense que en soja
no es tanto el ahorro. Y les digo, ayer con lo que bajó el dólar futuro, después les voy a pasar la cuenta, prácticamente quedan nivelados. Es más, prácticamente es lo mismo. ¿A qué te llevo? A que cubrí el valor de la soja. Porque en mercados descomprimidos, donde no vemos aliciente de precios mejores, quizás tengas que vender más soja para poder honrar esa deuda en pesos. Fíjense, en el maíz es donde tendrían más ahorro y con el trigo en realidad tendrían que estar vendiendo más trigo para honrar esa deuda en pesos. Se lo llevé al 10%. Y exactamente, bueno, lo mismo, digamos. El mensaje que les quiero dejar es que granos, insumos, las dos caras de tu moneda. No caigamos solamente en el facilismo, bueno, a ver, me conviene la tasa, me endeudo, pero se olvidan de la otra pata, de cerrar los granos. Y hoy tenemos el 85% de la soja, aun con lo magra, lo pobre que fue la cosecha. La mayoría no fijó precio, tenemos más del 80% de la soja sin fijar precio y más del 80% del maíz sin fijar precio. Entonces, más en este año, por más que desde lo económico, cuando haces las cuentitas te cierra endeudarte en pesos, empiecen a mirar cómo cerrar precio de su grano, ¿no? Entonces, muchas veces tomamos las decisiones con la foto de la última campaña, entonces no se animan a fijar precio por lo que pasó con el trigo y que después tuvieron que pagar diferencias, muy injustamente. Pero bueno, hoy estamos en una situación de mercado de precios, el numerito es muy finito y hay que tomar alguna cobertura. Bueno, así que siempre, ¿qué depende de mí? Tienen un montón de herramientas financieras. Y es importante, Silvio, cómo lo financiero condiciona tu comercialización. Así que bueno, a cerrar insumos, algunos ya estarán durmiendo tranquilos porque compraron los insumos, otros no van a tener que salir corriendo, tienen acá agro y negocios para poder cerrar y comprar sus insumos. Entonces, como siempre digo, si esto que hoy estamos viviendo es consecuencia del pasado, esto que hoy estamos viviendo, el futuro depende de lo que juntos hagamos desde hoy. Así que bueno, sigan haciendo patria, sigan haciendo buenos negocios y bueno, gracias por esta invitación. ¿Quieres tomar asiento 2 segundos? Sí, vale. Bueno, gracias Mónica. Vamos a ver un video mientras la dejamos descansar 30 segundos que tome agua y vamos a hacer una rueda de no más de 3 preguntas. Mientras estaba disertando veía la cara de los asistentes, te diría boquiabiertos. Tenés club de fan también que llegaron desde de Altagracia, ¿verdad las chicas? ¿De Altagracia vinieron? Bueno, vamos a hacer una rueda de 2 preguntas. Que levante la mano. Leo le va a acercar el micrófono. ¿Alguna consulta? Ahí. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Muy buena su disertación. Y con respecto a eso, hablando un poco de mercado, de futuro, quería consultarle qué opina usted de los $185 del maíz julio del año que viene. ¿Qué opina? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo viene comportándose Chicago? Bien, mira, el tema del maíz, lo que tienen que tener en cuenta, que hay un componente energético y geopolítico que escapa de nuestro hacer. Entonces hoy el maíz está siempre muy relacionado con el petróleo. Y en función de lo que haga Rusia con el petróleo, porque como necesita fondear su guerra, está bajando el precio del petróleo para poder vender más. Entonces siempre hay un condimento en el maíz energético que por ahí no lo tenés tanto con los otros granos. Y más allá de todo, yo digo, empezar a mirar siempre lo intervenido que está en los mercados. Yo hay una filmera que no se las traje, pero vos mirás a lo que aumentó el maíz, pero los productos subieron muchísimo más. Entonces también tenemos el condimento de lo intervenido que están los mercados aquí. Entonces me decís, ¿cómo puede ser que la soja, todos esperábamos ¿qué esperábamos con la soja que iba a pasar? Se va a disparar. ¿Por qué? Porque tenemos un 50% menos de cosecha. Y bueno, digamos, o sea, yo lo que veo es que los granos
miramos demasiado los mercados, miramos demasiado afuera. Y lo que yo te tengo que preguntar, un maíz de 185, ¿cómo te cierra el número a vos, el margen? No, yo lo analizo en función también a los promedios de las décadas pasadas. El maíz, $185 es un muy buen precio. Exacto. Y de acuerdo a la muy buena cosecha de Brasil y Estados Unidos que viene sembrando bien, la pregunta iba relacionada si usted calzaría algo en compra de insumos con ese maíz de 185. Sí. ¿O qué otra herramienta usaría para ir haciendo, Mira, hay algunas herramientas, digamos. Una es calzar lo normal, que vos cerrás el forward y cerrás el precio. O sea, comprás el insumo y cerrás el precio del maíz. Y ya ahí te quedás calzado. Otra opción son en el mercado, son las opciones put, que es cubrirte a la baja, que es un segurito. Entonces, eso es mejor, por decirlo de alguna manera, porque vos quedás abierto a todas las uvas si el maíz aumentó. Y lo único que perdés, por decirlo de alguna manera, es ese costo del seguro. Esa es otra manera que vos tenés de cubrir, porque ¿qué es lo peor que te puede pasar? Es que el precio baje. Si el precio baja, vas a tener que vender más maíz para satisfacer ese insumo. Sí, obviamente es una buena herramienta, pero generalmente el maíz, más de todo, en las opciones, la mayoría de los días no cotiza. O sea, tiene un mercado muy chiquito. Sí, es muy chiquito y no hay tantos puts, digamos, ¿no? Entonces, a nosotros que andamos acá a pie por el campo, nos cuesta mucho poderlos calzar con las opciones. Bueno, de todos modos, también otra cosa es que vos lo que tenés que pensar es ese insumo, ¿qué porcentaje es dentro del volumen de producción total del maíz? Yo veo que a veces se demoran decisiones y a lo mejor es un 5% o un 10% del volumen total. Y acá lo que importa es ir obteniendo mejores promedios. Después te queda el otro 90% para jugar. Pero hay veces que nos parece que una decisión es el 100% de nuestras decisiones y nos quedamos paralizados. Entonces a veces digo, se prefiere errar por omisión y no por acción. Entonces si después aumentó te quedás con ese dolor. Pero aprovechá todo el otro 95-90% que podés capturar valor. Yo les pregunto, el año pasado cuando estaban sembrando la soja de segunda en diciembre, tenían soja a $405, tenían soja, bueno, nadie sabía a lo mejor, bueno, si iba a haber un nuevo dólar soja o no iba a haber un nuevo dólar soja. Pero ¿quién de ustedes cerró precio soja campaña, digamos, campaña siguiente a dólares de más 450, o sea, $450? Ninguno cerró precio. Y yo lo que veo ahora es que está muy finito, muy finito. Yo no veo, excepto otra catástrofe climática, sequía en Estados Unidos, que puede llegar a haber, y yo no veo los granos a la suba. Yo por eso invito a que tomen algún tipo de cobertura, ya sea con los tradicionales forward o cuando vean alguna opción en el mercado. Pero tomen, porque aún financiándose en pesos, quiero que se lleven la cuenta de que van a tener que vender quizás más grano para después poder honrar esa deuda. Bueno, diálogo súper interesante como para seguir, hora y media por lo menos. Pero vamos con una última pregunta, que levante la mano alguien más. Si no hay más consultas. ¿Estamos? Otro tema, el financiamiento, antes que me olvide, aprovechenlo Mariano Echegaray en la próxima charla, en el próximo bloque, porque, ojo, financiamiento de peso, hay que ver después cómo juegan el ajuste por inflación. Todo tiene que ver con todo, ninguna decisión es única, ¿está? Entonces hoy hay que mirar, analizar los negocios desde más allá del margen bruto en su Excel, mirarlo desde lo financiero y mirarlo desde lo impositivo. Así que escuchen a Mariano Echegaray en el próximo bloque. Mónica Ortolani, muchas gracias.